Dice, en una zona de Francia, en una región de Francia, se estaba produciendo trigo y a ese trigo le tomó un tipo de hongo y ese hongo después las semillas se van y se muelen y se produce la harina. Muy bien, de esa harina se elabora pan y la gente consumió ese pan, ¿verdad? Y al contener ese hongo, un tipo de toxina, mataba a la gente. Entonces, ¿cuál es la teoría que solemos sostener nosotros? Es la siguiente. Fíjense, la hipótesis o la teoría que manejamos que todo pan alimenta, todo pan alimenta. Pero en este caso, este pan que se produjo con esta harina de una región de Francia no alimenta, sino mata. Entonces, ese hecho hace que esa teoría sea falsa, porque no todo pan alimenta, sino que hay panes que matan. Entonces, ahí lo que se suele hacer, o los científicos suelen hacer, Profe, lo que se denomina la modificación ad hoc. profe, Eh, ¿me ¿Cómo escuchás? es? Orlando, sí. Sí, te escucho. Sí, Entonces, Orlando, sí. básicamente el falsacionismo sería básicamente una teoría que básicamente contrarresta o hace ver a la otra teoría como falsa, básicamente, o como inexacta. Algo así. Orlando, lo que ellos quieren demostrar siempre que la teoría es falsa. Porque lo que nosotros hacemos cuando sostenemos una teoría y confirmamos una teoría como verdadera, comenzamos a trabajar, o los científicos comienzan a trabajar dentro de ese marco teórico, dentro de esa teoría general. Y después comienza a hacerse la investigación y surgen teorías más específicas, eso que nosotros llamamos subordinación de una teoría a otra. Con eso se amplía el cuerpo teórico dentro de un campo determinado. Pero todos penden o todo se desprende por proceso deductivo de la teoría general. Ahora, ¿qué es lo que Popper quiere? Quiere ahorrar energía. ¿En qué sentido? En que si una teoría general es falsa, ¿por qué yo tengo que estar investigando dentro de ese marco? Entonces, eliminemos las teorías falsas y ¿qué hacemos después? Reformulamos nuestras teorías. ¿Por qué hay que trabajar y mantener una teoría que ya sé que es falsa? Por ejemplo, si yo encuentro todas las veces cuervos negros y mi hipótesis es todos los cuervos son negros y después encuentro un cuervo blanco y diga yo, siga diciendo yo todos los cuervos son negros. No tiene, dice Popper, no tiene razón de ser de esa teoría. Ya sé que es falsa porque hay cuervos blancos. Entonces, al demostrarse que esa teoría es falsa, entonces voy a ahorrar mucho esfuerzo y voy a reformular inmediatamente la teoría. ¿Correcto eso, Orlando? Sí, profe, entiendo más o menos. Es como ahorrarse ciertas cuestiones que más Correcto. adelante, si está bien ya desarrollada la teoría o la investigación, se ve algo negativo y tenga que rehacerse todo de cero. Es como algo así también, en parte, ¿verdad? Así mismo como ocurrió con el conductismo. El conductismo, que era una teoría estable, muy estable, en donde todas las teorías o todas las investigaciones que se hacía dentro de ese marco teórico y después se descubre que es falsa. Entonces, todo lo que se investigó prácticamente queda en aguas de borraja, no sirve. ¿Por qué? Porque hay que cambiar la teoría general.
Y todo ese esfuerzo y todo ese, voy a decir, esas técnicas y esos procedimientos y esas terapias que se ha hecho dentro de ese marco, entonces no sirven, son nulas. Entonces, ¿qué es lo que dice? Pues bueno, vamos a cambiar todo eso. Ya sí sé que es falsa porque tengo que seguir sosteniendo. No, voy a seguir sosteniendo. A lo mejor le conviene sostener para algunos, pero si es falsa, yo no puedo seguir sosteniendo una hipótesis, una teoría. Entonces, vamos a cambiar eso. Ahora, voy a volver al planteamiento ad hoc, ¿verdad? Lo que dice Popper es que no hay que hacer esas modificaciones para seguir sosteniendo una teoría. Si yo hago una modificación ad hoc y digo, todos los cuervos son negros, salvo los que viven en una región del Chaco, esa teoría se sabe que ya es falsa y por qué tengo que seguir trabajando dentro de esa teoría. Entonces, lo que procede es eliminar esa teoría y reformular la teoría. Al descubrirse que la teoría es falsa, entonces inmediatamente elimino esa teoría y vuelvo a reformular la teoría. Consulta rápida, sí, una duda que se me acaba de pasar por la cabeza. Sí, te escucho, Orlando. ¿Qué pasa en el caso, en el hipotético caso de que la teoría que se quiere, por ejemplo, dice, todas las naranjas son naranjas y hay también naranjos que son amarillos y demás, pero el nombre de la naranja lleva el nombre luego de naranja, no sé cómo, no sé si entender a lo que me quiero referir. Sí, Y se niega por eso, el color. sí, por el color. ¿Y qué pasa si se dice, Sí. se niega eso y se ve que hay también amarillos? No sé si entender a lo que me quiero referir. No sé si el nombre de la investigación Entonces si dijese eso y voy por el color del fruto y no por la especificación que tiene en sí, es el hecho de ser naranjo, entonces voy a cambiar la denominación, voy a darle otra denominación. Entonces, ese es el procedimiento que va a corresponder según el falsacionismo, cambiarle la denominación a tal punto de que las naranjas incluyan, dentro del nombre se incluyan las naranjas que son naranjas y las naranjas que son amarillas. Lo mismo ocurre cuando yo encuentro, eh, voy a volver a la idea de los buitres o puede ser los cuervos también. Todos los buitres son negros, pero encuentro que hay blancos, entonces voy a cambiar mi hipótesis, voy a decir todos los buitres son blancos y negros. Entonces ahí amplío mi teoría porque abarca más ya esa teoría, abarca a los buitres que son negros y a los buitres que son blancos. Por eso dice el texto, esa nueva teoría es más explicativa, explica más hechos. Y cuando integra ambos caracteres, ¿no? Los colores blanco y negro, significa que va a incluir dentro de su concepto buitre tanto los blancos como los negros. Por eso es más abarcante y más explicativo esa nueva teoría que estamos planteando, ¿verdad? Entonces lo que dice Popper con relación a las modificaciones ad hoc, no tenés que hacer ese tipo de modificación. Si descubrís que la teoría es falsa y cambiá nomás ya. No hay por qué estar sosteniendo eh, esa hipótesis o esa teoría. Muy bien. Seguimos adelante. Esas son las modificaciones ad hoc. Después tenemos criterio de cientificidad. Tenemos tres posibilidades aquí. Que la hipótesis no sean falsables. Luego no son teorías científicas. ¿Por qué no son falsables? Porque no puedo confrontar con los hechos.
Toda alma humana es inmortal, no es falsable porque no tiene correlato empírico, es decir, no puedo ver el alma humana. Y no puedo decir, por tanto, que esta teoría o esta hipótesis sea falsa o verdadera. Lo mismo decir, Dios no existe, no puedo saber si esa afirmación es falsa o verdadera porque a Dios no puedo ver. Da lo mismo que sea verdadero o falso. Entonces, desde el punto de vista científico, así como lo propone Popper y también el inductivismo, no es posible demostrar la falsedad o veracidad de esta hipótesis. Muy bien, que las hipótesis sean falsables, pero que sean falsas. Este tipo de teorías tampoco son científicas. Por ejemplo, hemos dicho, la Tierra, la Tierra es... ¿Plana o cómo? La Tierra es plana, ¿verdad? La Tierra es plana es una teoría que es falsable, pero ya se sabe que es una teoría falsa actualmente, ¿verdad? Aunque eh, las teorías conspiraticias hace 2 o 3 años quitaron la idea de que la Tierra es plana y no esférica, como se sostiene actualmente, ¿verdad? Pero esas teorías conspiraticias justamente quieren confundir a la gente. Cuando uno mete una nueva idea y convence a la gente, entonces va por la cuestión sociológica que se admita que ese tipo de teorías son verdaderas y hay cosas que nosotros no podemos probar a través de nuestra propia visión. Y acuérdense que nuestra visión también en muchos de los casos nos engañan. Hay falta de preparación científica y epistemológica para la gente que quiere eso meter como teorías conspiraticias. Muy bien, la tercera situación es que las hipótesis sean falsables, pero que no se pueda demostrar que son falsas. Estas son las teorías científicas porque no puedo demostrar en ningún caso que la teoría es falsa. Y ahí cuando no se puede demostrar que la teoría es falsa, entonces esa teoría es la que queda confirmada como teoría científica. Entonces, la confirmación de la teoría, y escuchen bien esto, la confirmación de la teoría, según Popper, se da no porque la teoría sea verdadera, sino porque la teoría en este momento no puedo falsar, no puedo demostrar que es falsa. Por eso queda como teoría científica. Muy bien, después tenemos el otro aspecto, es la racionalidad. Todo el procedimiento que se haga se hace porque se considera que es racional. Dentro de un marco epistémico o epistemológico, todo el procedimiento que se hace desde el problema, en este caso del falsacionismo, el problema, la formulación de hipótesis, la falsación, el cambio de teoría, todo eso es racional desde el punto de vista de la corriente epistemológica que aquí nosotros presentamos, que es el falsacionismo. Tanto la parte metodológica como la parte de criterio por el cual se valida un conocimiento científico como verdadero o falso o como conocimiento científico, ¿verdad? Entonces, ese es el criterio que denominamos racionalidad. Y después tenemos la idea de ciencia. Fíjense la diferencia que hay. Aquí voy a poner, por un lado, este sería la idea falsacionista. La ciencia es un conjunto de hipótesis. El falsacionismo. Tendría que poner una división aquí. Y el que está a la derecha de la pantalla, es la visión inductivista de la ciencia.
Y aquí hay un cuadro comparativo, ¿verdad? Estoy comparando las dos ideas de ciencia que maneja una corriente epistemológica y la otra corriente epistemológica. Para el falsacionista, la ciencia es un conjunto de hipótesis o teorías. Para el inductivista es un conjunto de conocimientos. De ahí ven ustedes que en cuanto al primer aspecto, lo racional, no hay diferencia en el nombre, que es metódico, también es metódico, tanto para el uno como para el otro, que es sistemático también. Ahora, si el criterio de cientificidad ya cambia, para uno es falsable, para el otro es verificable. El resultado, la teoría es verosímil, para el inductivista la teoría es verdadera. Y para ambos está matematizado. Entonces serían solamente, pregunto, ¿verdad? Solamente en dos aspectos lo que difiere la visión de ciencia para el falsacionista y para el inductivista. ¿Qué les parece a ustedes? Y por lo que se ve, sí, profesor. O sea, por el tema de que justamente el tema del falsacionismo se abre a más crecimiento o más acercamiento o sea, de la realidad en su totalidad, mientras que el inductivismo se cierra ya a un conocimiento ya que supuestamente ya es verdadero en su totalidad, pero que al final posiblemente después no termine siendo el más, como sería el más verosímil o el más acercado a la realidad. Fíjense, si nosotros solamente tenemos las características aquí, comparamos, ¿verdad? Puse seis características para ambas ideas de ciencia. Y mirando así, rápidamente yo encuentro la cuarta característica difiere de una concepción de ciencia a la otra, y la quinta también. La pregunta es, ¿las otras características son iguales o no son iguales? Sí, son iguales. ¿Quién opina diferente? Obviando dos, básicamente es lo mismo. Correcto. O sea, yo opino igual que Orlando. O sea, Correcto. porque el tema es que lo que le diferencia a ambas corrientes es justamente el punto 4 y el punto 5. Entonces, La señorita, le escucho. ¿Quién me da alguna opinión? Profe, ¿en qué sentido los dos serían metódicos? El que usa un método. Eso significa metódico, que usa un método. ¿Encontrar alguna diferencia ahí? Creo que fue Janina la que habló, ¿verdad? Sí, porque el falsacionismo puede utilizar básicamente falsar la teoría y en el otro es un método científico, el En el inductivismo. otro, verificar la veracidad, ¿puede ser? Fíjense, ¿cuál es el método que usa el inductivismo? Partamos del método, del origen de la ciencia. Ahí está el método. ¿Cómo se origina metódicamente el conocimiento científico para el inductivista? y, o sea, sería que, o sea, observa un tipo de conocimiento, o sea, observa una visión de la realidad y esa visión la generaliza a toda la realidad a través de experimentación. O sea, es como que se haya visto que todos los cuervos que en tal tiempo, o sea, son todos negros, como vos decís, profe. Entonces, bueno, todos los cuervos son negros. Es una parte de la realidad que se ve sin ver realmente toda la realidad.
y eso ya se generaliza en un momento ya y se cierra ahí. Mientras que con el falsacionismo se hace eso, pero se abre a una posibilidad de que eso pueda ser falsado o pueda ser cambiado. Por lo que ahí justamente está el tema es que uno, como decía acá, es falsable, el otro verificable. O sea, el otro solamente te tiene que mostrar una respuesta, pero según el falsacionismo puede ser otra la evidencia, otra la respuesta que puedas encontrar en la realidad. Y eso cambia en la verosimilitud y en, en lo verdadero, porque para el inductivismo el conocimiento es totalmente verdadero, no puede cambiar, no puede haber ninguna falla. Pero para el falsacionismo sí, por lo que no es una verdad absoluta, sino un acercamiento a la verdad. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Voy a volver un poquito atrás, si les parece, acá. Voy a volver al PowerPoint aquí. 3. A ver, aquí ustedes tienen el origen de la ciencia y aquí tienen el procedimiento metódico del falsacionista. Primer paso, está el problema y se plantea el problema. Segundo paso, formulación de una hipótesis. Tercer paso, falsación. 3 pasos nomás hay acá. A través de lo hecho, a través de la experimentación. ¿Correcto? Y sí, Estos son 3 pasos. Entonces, el procedimiento metódico es plantear el problema, formular la hipótesis, falsar. Yo no puedo salirme de eso porque es una norma que me dicta el método falsacionista. Ahora, fíjense lo que hace el inductivista empleando el método. Por eso los cuadros comparativos son importantes. Origen de la ciencia. Acá está la parte metodológica o metódica, perdón. La palabra metódica es mejor, porque la metodología es el estudio de los métodos y la metódica hace referencia al método que emplea cada corriente o cada ciencia. Fíjense, para el inductivista, la ciencia comienza con la observación de hechos, registro del comportamiento o las características de ese hecho, se aplica el razonamiento inductivo, ¿verdad? Y se generaliza con ese razonamiento inductivo. Luego procedo a verificar. Estos son los pasos que me dicen la epistemología inductivista que tengo que respetar. No puedo de la observación ya pasar a la verificación. No puedo pasar de la observación a hacer una formulación de generalización. Estos son los pasos metódicos para el inductivista. Sin embargo, para el falsacionista tiene otros pasos, el método que emplea. Vuelvo otra vez a la pregunta. Si yo aquí observo la idea de ciencia y tengo en cuenta
el método que emplea uno y otro. Puedo decir que metódicamente son iguales la visión. No, porque utilizan pasos diferentes. Muy Bueno, no bien. tan diferentes. Sí. Si usan pasos o procedimientos diferentes. En el nombre son idénticos, pero la acción o el procedimiento que realiza el científico es diferente. Entonces, encontramos ya otra diferencia. Lo metódico es solamente de nombre. No es que el procedimiento sea igual. Aparentemente, así mirando, son iguales, pero el procedimiento o la acción que tiene que realizar el investigador, el científico, no es igual. Uno emplea unos pasos, otro emplea otro procedimiento, otros pasos. Aquí, aparentemente, cuando uno mira, si son iguales las características, o la segunda característica que aquí se pone como comparación. Y después, la característica 1, racional. Y esto está directamente relacionado con el método. Luego, tampoco es igual el criterio de racionalidad que tiene el falsacionista y el inductivista. ¿Por qué? Porque ahí hay que agregar a los pasos metodológicos la otra estrategia o procedimiento que hay que realizar para predecir el acontecimiento o para aumentar el conocimiento científico, el desarrollo del conocimiento científico. Entonces tampoco el procedimiento o la idea de racionalidad es igual para el inductivista que para el falsacionista. Hay una obra de Newton Smith que se titula La racionalidad científica. Y ahí plantea esta diferenciación entre las distintas corrientes epistemológicas. ¿Cuál es la idea de racionalidad que maneja cada una? Entonces, aparentemente, la idea de ciencia casi son similares entre el falsacionista y el inductivista, pero en el fondo hay una diferencia bastante importante entre lo que es la ciencia para el inductivista y el falsacionista. Por eso tienen que recordar, y este va a ser el trabajo de memorización que van a hacer ya de nuevo este sábado, de las características de una corriente y otra, porque este probablemente salga en el examen. Las características de la ciencia según el inductivismo, las características de la ciencia según el falsacionismo y cuáles son las diferencias que presentan. Muy bien, la idea de matematización es igual, se usan las matemáticas, ahí sí hay similitud, no hay diferencia, se usan las matemáticas para hacer la precisión justamente del comportamiento de los hechos que se investigan. Y que es objetivo también, en ese sentido no hay diferencia. Y la demarcación, ya con el criterio de cientificidad ya podemos hacer la demarcación, así como hemos establecido ya al ver el criterio de cientificidad. Bien, preguntas, porque esto cierro yo y creo que ya solamente podemos volver mucho más adelante sobre este punto. Profe, la característica sistemática de cómo de los sistemas que utilizan, ¿ese sería diferente o sería igual? Ese es igual. ¿Por qué? Porque hay una teoría general, hay una jerarquización de teorías. Teoría general y teorías más específicas dentro del cuerpo teórico de esa ciencia. Entonces, en eso también no hay diferencia.
Hay una teoría general y hay subteorías que dependen de la teoría general y en cierta manera le sostiene la teoría general. Gracias, profe. Correcto. Otra pregunta, las compañeras hoy todavía no se despabilaron después de la lluvia, parece. De mi parte no, profe. Estamos acá, profe, se Bien, entiende bien todo. Por eso no hay preguntas. muy bien. Ojalá que sea así, porque cuando yo voy indagando, de repente encuentro las confusiones todavía. Hay que ir precisando y eso se precisa a la medida que uno pregunta. Por eso las preguntas son muy importantes, no solo para el que tiene la duda, sino para también de esa manera hacer la aclaración para todos. Porque muchas veces cuando se presenta, hay muchas cosas que se obvia pensando que la idea es clara, así como dice Descartes, que es clara y distinta. Muy bien, tengo 15 minutos a mi favor. Puede ser 20 también. Voy a presentar la otra corriente que se denomina paradigmas y que es de Thomas Kuhn. Entonces voy a buscar el material y presento rápidamente la figura del autor y algunos elementos ya de su epistemología. ¿Ustedes estudiaron algo sobre el estructuralismo o no? Además de ser de Wundt, o sea, que fue una de las primeras escuelas psicológicas, ¿verdad? Pero hasta ahí. Lo habíamos leído en Teorías del Aprendizaje el año pasado, si mal no recuerdo. Pero ustedes dan lingüística, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Lingüística o semiótica. Semiología. Semiología. Y recuérdenme quién teórico están trabajando. Saussure era uno. Peirce también era otro, creo. Samu, ¿vos te acordás de algún otro? Más o menos va por lo que vos decís nomás, Lorly. O sea, eso. Porque después no me acuerdo más. No, no. O sea, Ferdinand. sí, y ese es de Saussure, como dijo Orly. Y, o sea, el tema es que esos fueron los que no se nos, o sea, los que se nos quedó bien así, porque tenían sus formas de entender el tema de cómo era lo que sería el tema de los signos. O sea, ¿Y cómo se entiende la estructura desde Saussure? él era que decía que había, ¿cómo era? Un significado que, si no me equivoco, era el objeto. No, o sea, pero la palabra y el significante era a lo que se refería. El significado es lo que, o sea, la expresión que se utilizaba o la expresión que se utiliza para poder referirse a algo y ese algo era el significante. Mientras que para Peirce estaba el interpretatem, que era justamente la expresión o el signo que se utilizaba para representar algo. Ese algo era el objeto y... No, pero el representamen era el que representaba el objeto era el objeto en sí y el interpretaten era la interpretación que se tenía de ese objeto. O sea, por ejemplo, hay algunas cosas que, por ejemplo, en algún lugar significan algo, pero en otro es otra cosa. Por ejemplo, Correcto. regalar un reloj
por acá no va a ser ningún problema, pero si le regalas un reloj a un chino, significa que le deseas la muerte porque va a ver que su tiempo de vida va disminuyendo mientras va recorriendo el reloj. O sea, el, o sea, como yo digo, ¿verdad? Regalar un reloj sería, esa expresión es el representamen. El objeto en sí es la acción que yo digo, pero la interpretación o el interpretatem es de una manera distinta según lo que podría ser acá o lo que podría ser en otro lugar, que en ese caso sería China. Entonces, no sé si se quedó bien ahí, profe, pero Sí, muy bien. Voy a compartir con ustedes este material. Pues tengo que hacer una distinción con ustedes referente a lo que es el estructuralismo y lo que es un paradigma o es un estructurismo. El estructuralismo comienza con justamente Ferdinand de Saussure dentro de la lingüística, pero luego se aplica en otros campos de conocimiento, especialmente en la antropología cultural con Levi Strauss, en la psicología con Lacan. Entonces, tuvo su incidencia dentro de las ciencias sociales específicamente. Ahí tienen ustedes una definición que quito rápidamente de internet. El estructuralismo es un enfoque de eso determina todo lo que ocurre dentro del isma. Así lo que el estructuralismo estudia específicamente son esas estructuras, no obstante, a partir de esto se vuelve inevitable analizar la conexión entre ellas, es decir, cómo dan forma a los distintos sistemas socioculturales a la actividad humana. Esta es la idea estructuralista, a ver si hay alguna especificación de ella un poquito más abajo. Aquí lo que importa, en primer término, la estructura, ¿verdad? Por eso, la muerte del individuo, porque profe, se te escucha trabado. está grabado, ¿sí? Parece que está muy lenta acá el internet en el momento. Pero aquí la idea fundamental es que la estructura es lo importante, sociedad marxista, lo importante sería la estructura social y no los individuos que viven dentro de la estructura social. Eh, a ver si aparece algo más sobre aquí el mismo de Ferdinand de Saussure, ya que como hemos visto, el estructuralismo retoma gran parte de los postulados para comprender la actividad humana. El estructuralismo también, ahí está Levi Strauss, el psicólogo Jean Piaget y Noam Chomsky en la lingüística, está Roman Jakobson, el filósofo marxista Luis Althusser y el literato Roland Barthes. Y también al último van a ver que los filósofos Michel de Foucault y Jacques Derrida. Y
Hola, Usher. Hola, sí. Hola, compis. Chao, ¿qué tal? Oli. Chao, Celes. Chao, Celes. Chao. El profesor salió, ¿verdad? Sí, salió. O sea, no sé si se va a volver a conectar. Creo que Tenía problema de conexión, parece que había comentado. supo- A sí, saber si esto me... funciona como el de ayer. Faltan 4 minutos. Faltan 4 minutos para que termine su clase. Sí, vamos a ir por lo que él mandó. Creo que ahí retomamos ahora. Bueno. No sé dónde lo hemos quedado, Samuel, hasta dónde se pudo escuchar la presentación.
Y vos nos estabas hablando justamente, profe, del estructuralismo, de que estudia la estructura y todo eso, pero hasta ahí lo que yo me acuerdo. O sea, O sea, hasta ahí se captó, ¿verdad? Y no, y estaba ese tema del presentando concepto y eso. las diversas corrientes o los diversos campos en donde se presentó el estructuralismo. Saussure como antecedente, después Levi-Strauss en la antropología, Lacan dentro de la psicología, el psicoanálisis y otros autores que van a he visto que le pusieron a Piaget también. Yo les dije que Piaget, al menos yo me reservaría ponerle dentro de esa corriente estructuralista. Muy bien. Esa es la corriente que se llama estructuralismo dentro del campo de las ciencias sociales, que da más importancia a la estructura que a los componentes de la estructura. Y ahí también tienen a Louis Althusser, a Foucault, a Derrida, que son filósofos que estudian justamente o formulan teorías desde esta perspectiva. Ahora, lo que nosotros hacemos con Thomas Kuhn también hablamos de una estructura, pero no es una visión estructuralista. Por eso se le denomina paradigmas o se le denomina también estructurismo. No es estructuralismo, es estructurismo. Hay diferencia entre el estructuralismo y el estructurismo. Entonces hay dos pensadores que están dentro de esta corriente, dos epistemólogos, que uno es justamente Thomas Kuhn y el otro es Imre Lakatos. En el librito de Chalmers que yo le envié van a encontrar justamente como estructuristas, los dos estructuristas. Entonces, Thomas Kuhn e Imre Lakatos. Muy bien, ¿alguna pregunta? Creo que al perder la señal perdimos también tiempo. Por mi parte todo bien, profe. O sea, también, o sea, nos introducimos, ¿verdad?, a este tema y después seguramente en la otra clase vamos a profundizar más. Sí, la otra clase es presencial, creo. Sí, Entonces señor. ahí estaremos Yo tampoco tengo detallando más. Estaremos detallando más el planteamiento. Correcto. Les dejo por hoy, que espero que sigan bien y nos veremos la próxima semana. No se olviden de su noche epistemológica. Reanudamos ya, porque en esta segunda etapa tenemos más contenido. Entonces, asiduos seguidores de las noches epistemológicas de los sábados. Y Que gracias, sigan profe. bien. Nos vemos. Bendiciones, profe. Vale, profe, feliz fin de...